buenas noches. Ahora esta noche Ali Primera invitó a don Oscar Domínguez, que empieza para ustedes con esa composición que él ha hecho para ustedes. Escuchémosla, así empezamos. Sí, quiero saludar a todas las radio escuchas de Radio Mayavisión, y es un gran satisfacción acompañar al Padre Tilo en este programa Cantemos la Historia. Vamos a cantar la historia de cuando llegaron a poner esta se llama Romperemos las cadenas, porque ya llegó, creo que es el momento de romper las cadenas. Pueblo salvadoreño, el momento ha llegado de romper esas cadenas de pobreza que vivimos. Pueblo salvadoreño, el momento es el propicio para romper esas cadenas de miseria que sufrimos. Pueblo salvadoreño, con tu voto acabaremos, con tu voto romperemos las cadenas opresoras. Pueblo salvadoreño, pero el voto hay que cuidarlo, pero el voto hay que defenderlo. Romperemos las cadenas. ¿Dónde están nuestros bancos? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde está nuestra moneda? Nuestras semillas criollas, todo se han robado, hasta nuestra fantasía. Están los campesinos que cultivaban la tierra. ¿Dónde están los indígenas que nos dejaron su cultura? Destruyeron la agricultura, todos nuestros patrimonios. Pueblo salvadoreño, con tu voto acabaremos, con tu voto romperemos las cadenas opresoras. Pueblo salvadoreño, solo el pobre salva al pobre. Salva al pueblo. Bueno, buenas noches. Solo el pueblo salva al pueblo. Qué bien lo dice este cantautor. Bueno, empezamos pues a querer platicar este viernes de cosas tan interesantes. Cada semana tenemos temas para hablar. Esta semana hablaremos de algunos conceptos que es bueno no confundir. Por ejemplo, no hay que confundir elecciones con democracia. No porque haya elecciones quiere decir que haya democracia. Y por supuesto, no podemos ni debemos confundir grupos armados con guerra. La guerra no la quieren terminar los señores poderosos de este país. Se firmaron los acuerdos de paz
pero los grupos armados del ejército, de la policía, de las agencias mal llamadas de seguridad, esas continúan. Quiere decir que una cosa son los grupos armados y otra cosa es la guerra. Los grupos armados volvieron a rellenar las calles hoy después de los acuerdos de paz. Las calles están igual o más o peor llenos de uniformes militares. Por supuesto, el crimen, el robo, el asesinato, el secuestro, la droga y otros males no han desaparecido. Quiere decir que la guerra continúa y también los grupos armados, aunque no es lo mismo, pero ¿quién mantiene los grupos armados? Los que hicieron la guerra. Por eso el grupo armado de cuello blanco se aumentó en el poder y se aumentó en número también. Hagamos pues relación entre grupos armados y represión. Pero aquí viene otra cosa que hay que aclarar y no confundir. No confundir quién hace la represión en este país. Eso es muy importante. Les invito pues a denunciar y a hablar todo aspecto de grupo armado que ustedes conocen, pueblo. Ustedes reconocen los grupos armados de este país. El miércoles pasado recibimos, porque tuvimos poco espacio de hablar, recibimos varios llamados fuera del aire. Primero nos llamaron desde Arcatao, donde ahora se oye nítidamente, saludos a los de Arcatao, se oye nítidamente Radio Maya Visión. En el llamado denuncian que los únicos grupos armados que hay en ese departamento son los de Tarea Conjunta y los de la PNC, que por supuesto hablan de que el comportamiento de estos grupos armados deja mucho que desear. Por eso saludamos a la heroica población de Arcatao, que los han acusado y que también los han dejado abandonados, porque la carretera que une Chalatenango con Arcatao está destruida, ya no son hoyos, son cráteres, son barrancos los que hay a media calle. Saludos amigos chalatecos. También han sido acusados los de Nueva Trinidad, tomando en cuenta que las autoridades de este país que tienen mentalidad armada no se preocupan de dar pruebas de sus acusaciones. Las dicen espontáneamente, con toda malicia, pronuncian y divulgan sus acusaciones y con la misma manera que han acusado y divulgado, desaparecen. ¿No será que allí hay algún manipuleo y querer sombrerear al pueblo con esas cosas? Bueno, nos llamaron también desde un cantón del Congo, donde un ex soldado afirma que el señor militar Emilio Ponce ha convocado a reservistas y que en alguna parte de Sonsonate y en otra en Santana los están preparando en previsión de si gana el FMLN. Ahí tenemos el papel que nos mandaron estos muchachos de ese cantón del Congo. Parece ser que algunos oficiales que tuvieron mando en la guerra con su cabeza caliente están preparando grupos armados ante los resultados de las elecciones. Parece que son de esos que desfilaron el 15 de septiembre junto al candidato. Que eso pues sí, ese es un grupo armado que está ahí, que se atrevió a desfilar, ¿verdad?, provocativamente frente al pueblo, Día de la Independencia. Bueno, oyentes, ustedes tienen la palabra. Recuperemos, escribamos la historia, lo que esté en favor del pueblo y lo que está en contra del pueblo. Bien, no tengamos miedo de hablar de algunos fenómenos, pues, porque el pobre no es violento, el pueblo quiere la paz. ¿Quiénes serán los que quieren que todavía haya guerra y no han aceptado ni después de los acuerdos de paz las condiciones para que haya paz? Uno puede decir, si yo quiero la paz y quiero la paz social, pero la palabra es una cosa, la actitud y la disposición es otra. Bueno, tenemos que decir un poco aquí de los años 30 del siglo pasado. Una historia. En Estados Unidos, una nación creada por emigrantes, ahí llegaron de todos los países, son emigrantes. Los que llegaron ahí
emigrantes llegaron a matar a todos los Sioux, a los Melgoque, a los Cheyennes, ahí mataron y pagaban por cabeza. Crecieron allí, en ese país, e hicieron crecer también un sistema mafioso. Vendían seguridad, y el que no pagaba sufría robos, sufría desgracias en sus negocios. Eran grupos armados de las mafias. Algo similar sucede en nuestro país. Se ha legalizado lo que se llaman las agencias de seguridad privada. El pueblo paga por tener seguridad. Como esto es un campo preparado para crear inseguridad, y así el pueblo se siente obligado a pagar. Por ejemplo, enfrente de estos guardias pueden haber robos, asaltos y demás, pero como no está en la propiedad y en el almacén que le pagan por cuidar, no hace nada, aunque lo vean a 2 o 3 metros, ellos no se meten. Entonces, ¿qué dice el del negocio vecino? Tengo que pagar, porque al otro que tiene guardia no lo asaltan, y yo que no tengo guardia, a mí sí me asaltan, entonces tengo que pagar. Parece ser que allí hay un contubernio, una palabra muy bonita, contubernio, entre algunos vigilantes y algunos ladrones o maleantes. Bueno, ustedes y nosotros que vivimos en el pueblo podemos hablar de eso. Pero bueno, hay otros grupos armados, porque tenemos que hablar de los grupos armados. No tengamos miedo a hablar ni de lucha de clases, no tengamos miedo a hablar de revolución, no tengamos miedo a hablar de los grupos armados. Y el pueblo necesita libertad de expresión, que no es lo mismo libertad de prensa. El pueblo necesita tener una libertad de expresión, y los poderosos medios de este país, ellos hablan de la libertad de prensa. No confundamos, el pueblo no es dueño de las prensas, es dueño de la expresión y la necesita. Bueno, los bancos, por ejemplo. No hablo de los trabajadores vigilantes de los bancos, que los obligan a tener allí. Hablo de los directores y propietarios de los bancos, que nadie los conoce, que se esconden tras esas libretas. Aparentemente, ellos arman las leyes, las compran, las manipulan, se las inventan para robar el ahorro de los pobres. Y por supuesto, son tan armados que si alguien protesta, le echan los rifles encima. Hay varias clases de armas, pero para confundir a la población solo nos quieren hacer sentir que las armas que disparan en la calle, esas que le quitan y decomisan a la gente. No, hay otra clase de armas mucho más poderosas. ¿O no creen que fue un asalto a mano armada el robo de Incepro, de Fincepro, de Fomiexport, de todos esos, vean, los ministros que se llevan? No son asaltos a mano armada, claro que sí. ¿Quién puede actuar contra un ministro de eso? Le echan la policía a uno, o no será de esos grupos armados. Bien, el robo de Crediza, y a que además de habérselo robado descaradamente le regalaron varios cientos de millones. Qué terrible. ¿O no es asalto a mano armada la privatización de todo? ¿Acaso no lo hacen con alma y mentalidad armada? ¿Por qué nadie puede protestar? Porque si alguien protesta, ahí está la humo, ahí está la PNC. ¿Esto es justo? ¿Es pacífico o es armada esa situación y esa solución? Bueno, ¿o no me van a decir ustedes que los señores de la CEL tienen sus grupos armados? Eso que sucedió allá en el Mosco, donde llegó el señor presidente con más de 500 rifles ahí, eso no es grupo armado. ¿Acaso no tienen su grupo armado los señores de cada ministerio? ¿Cuál es su mentalidad? Es una mentalidad defensiva, violenta y represiva. Son grupos armados. Los señores de las minerías, por ejemplo, la Pacific Rim de este país, que de pacífica no tiene nada. ¿Cómo defienden los terrenos? Esos terrenos que son del pueblo y que se los han regalado a ellos, ¿cómo los cercan y los defienden con grupos armados? Y por supuesto amenazan a la población. Hablemos pues de la historia de grupos armados. La historia es larga, grande, profunda. La mentalidad armada
en este país, porque en cada petición justa que se haga, aunque sea pacífica la posición y la petición, la respuesta es armada. Los señores directores de la mayoría de los medios de información defienden las leyes y acciones armadas contra la población, especialmente los que van contra la juventud y contra los trabajadores. No tengamos temor, pues, a la libertad de expresión. Y como dije antes, no confundamos libertad de expresión con libertad de prensa. La prensa la tienen los poderosos, pero el pueblo necesita libertad de expresión. Esta es la reprimida en la calle. Y por eso hasta prohíben que hayan murales donde el pueblo dice tenemos hambre, donde el pueblo dice somos reprimidos. Esa es la libertad de expresión. Pero los señores quieren que haya libertad de prensa porque ellos son los dueños de la prensa. Bien, el pueblo apenas le queda la calle para expresarse y algunas veces murales. Bueno, por supuesto, buscando la libertad de expresión, hablemos del enfoque que dentro de esto, buscando la libertad de expresión y los señores con su libertad de prensa, qué triste es la difusión que hacen de los hermanos emigrados, héroes de la economía. Los hermanos emigrados que regresan en este tiempo son héroes de la economía. Pero veamos con qué libertad taca una compañía supuestamente de capital salvadoreño que hoy se ha ido a invertir a Perú, le ha subido el precio a los boletos para que regresen los hermanos héroes de la economía. Tanto es así que en Guatemala muchos van a tomar a Guatemala. Este no es un anuncio comercial, pero es verdad, porque allá vale para ir a Estados Unidos $200 menos desde Guatemala que tomarlo desde aquí. Eso es una lucha armada contra el pueblo. Pero ¿cómo los ponen a estos héroes? Cuando, por ejemplo, van al aeropuerto los medios, hacen reportajes de lo poco que han triunfado nuestros compañeros, pero poco hablan de los grandes sufrimientos por los que han pasado. Publican un sentimentalismo para conducirlos al consumismo. El problema del emigrado es mucho más grande y da vergüenza y es penoso el enfoque que le dan los medios de difusión. La lucha, el sufrimiento, el destierro forzado que tienen estas familias marginadas, indefensas ante el robo de las agencias que trasladan las remesas a este país. Ante la gran mentira de decir, por ejemplo, que si gana el FMLN ya no vendrán remesas. ¿Cómo es el enfoque que los medios televisivos, escritos y radiales hacen de nuestros hermanos emigrados, para terminar diciendo que si gana el FMLN ya no habrán remesas? ¿No les parece cinismo? Por ejemplo, el caso del puerto de Cutuco, para regalárselo entre la misma clase poderosa de este país. Nos alegra saber que hay un tiempo de espera, porque pues sí, el zarpazo es tan grande que alguna vergüenza deben de sentir estos señores. Pero también sí tenemos que decir algo positivo. Yo como cristiano, como sacerdote, quiero hacerlo valer. Porque hay que reconocer también, aunque alguno me decía, mira, de lobo un pelo. Bueno, agarremos el pelo, porque es interesante escuchar al señor arzobispo de San Salvador, en la conferencia de prensa después de la misa, que dice que no se debe permitir el ingreso del cianuro a este país ni de las minas. Un aplauso al señor arzobispo. Porque en un país tan pequeño como el nuestro, dicen, no se puede comparar el territorio nacional pequeño con otros países de extensos territorios. Felicidades, señor arzobispo. Pero parece, y esto ya da tristeza, que los demás señores obispos no lo acompañan. Así que hagamos una oración por nuestros obispos y démosle gracias a Dios que el señor arzobispo ha dicho algo bueno. Porque aquí no estamos en contra por estar en contra, no. Cuando hay cosas buenas también las reconocemos. Y nos alegraría que nuestro señor obispo, en esta vez que ha dado un campanazo de salida en la defensa, y esperamos que en esto le hagan caso los cristianos que están de acuerdo con él, porque se ponen de acuerdo con él en ciertas cosas, pero cuando él ha dicho estas cosas, como que no le dan. Bueno,
Gracias, felicidades señor obispo y felicidades al pueblo que oímos la voz de este hermano nuestro que nos tira a la defensiva. Pero también tenemos que decir esta semana que hay queja de los maestros de Andes y del sector magisterial porque el gobierno salvadoreño no tiene políticas que favorezcan la educación que tanto necesita nuestra juventud. Aparte de eso, no se regulan los precios de uniformes, el precio de útiles escolares, del calzado para los muchachos, el pago de escolaridad. Y da tristeza solamente con oír el dato que el 60% de las familias salvadoreñas no tiene un empleo real. Entonces quiere decir que el 60% de las familias salvadoreñas no puede mandar sus hijos a estudiar. Bueno, ¿quién será el responsable? El que tendrá que responder por esta maldad. Como es también penoso escuchar los noticieros en que se provoca la guerra de pueblo a pueblo manipulando el problema de la salud. ¿Con qué alaraca han dicho que estos señores trabajadores de la salud quieren pedir un bono? Y han querido poner a pelear a los pacientes contra los trabajadores de la salud. Pero nada dicen contra la carencia de medicinas en los hospitales, el robo del dinero de la compra de medicinas por los ministros de esa cartera. Y nada dicen contra los dueños de las droguerías que importan la medicina o la producen aquí, pero que le ponen precios a nivel catastrófico. Bien, eso es esconder, ¿verdad?, la verdad y poner mentiras con una apariencia de verdad. ¿Dónde está el dinero del hospital, de la construcción de maternidad? Bueno, así que vamos a poner ahí para todos ustedes y en esta Navidad casas de cartón de Ali primero. Bueno, y es verdad, esta Navidad, ¿cómo va a ser la Navidad en esas champas, en esas casas de cartón, para esos niños del desempleo? Porque debemos de saber que ya en este momento se han cerrado más de 8 maquilas, donde dice el periódico que ya tenemos más de 25,000 desempleados. Qué terrible. Pero de eso los periódicos no están expresando lo terrible que es eso. Al contrario, no se habla, ni nuestro gobierno tiene un plan de contingencia, porque lo que va a venir es grave. Por eso, pues, tenemos que decir que sí. El pueblo debe de buscar la libertad de expresión y expresarse ante tanta mentira. Pero tenemos que pasar a un ámbito, por ejemplo, en Sudamérica. Se reunieron todos los presidentes de Latinoamérica y del Caribe para buscar soluciones ante la crisis económica, ante la crisis alimentaria, ante la crisis social del continente. Pero parece ser que nuestro presidente no es latinoamericano, porque él, en vez de ir al sur, donde estaban los presidentes hablando del pueblo, se fue para el norte a reunirse con el presidente peor y mal evaluado en los 2 últimos siglos. Y esto lo dice el mismo pueblo estadounidense. ¿Cuál será lo humano que siente este presidente? Porque este no tiene espíritu humano. Algo humano sentirá, pero no sabemos de qué clase. Bien, ¿qué tenemos que hacer también sobre el sur? Porque tenemos que decirlo. ¿Qué cacaraqueo pusiéronse por ahí los señores contra Chávez, contra el FMLN, porque habían hallado una supercomputadora que ni los bombardeos ni la lluvia? Pero ahora de repente dicen los técnicos del FBI, del Interpol y de todas partes que en esas computadoras no había nada. ¿Dónde está la araca ahora? Ahora, entonces, esos miles de correos parece que no existían. Han pedido disculpas los señores calumniadores de los medios. ¿Han hecho algún paso atrás? No, ahí lo dejan en silencio. A eso se le llama libertad de prensa, pero a eso se le llama represión a la libertad de expresión. Aún más, trajeron aquí al señor Uribe, el presidente de Colombia, como maestro de democracia, como maestro de muchas cosas, de economía.
hicieron una gran alaraca porque el señor Chávez ha hecho un referéndum y ha pedido al pueblo permiso para que haya el cambio de unas palabras de la Constitución para que pueda, si se puede, y si que un presidente se reelija. Pero parece que en esta misma semana el señor Uribe ha presionado al Congreso para que le den permiso de reelegirse. ¿Cómo es que contra el señor Uribe no dicen nada? Si es el capo de la droga de ese país. Dicen, eso dicen los periódicos. Bueno, así que, por eso, para que estas historias vayan caminando por ahí, es bueno que todo lo que nosotros como libre expresión podamos descubrir de los grupos armados, lo expresemos. Por eso vamos a ver esa acción armada que el señor presidente llevó a San Antonio del Mosco en días pasados. Fue un día 30 de septiembre del año 2008. Dan inicio a un proyecto de muerte en el norte de San Miguel. Es la presa del Chaparral, en las aguas del río Torolán. Miles y miles de campesinos perderán sus terrenos, sus casas, sus siembras y sus animales, sus bosques y sus alimentos, sus siembras y sus animales, sus bosques y sus alimentos. Todo el pueblo de El Salvador tiene que unirse para defender, decirle no a ese proyecto de muerte, con coraje y mucho valor. Decirle no a ese proyecto de muerte, con coraje y mucho valor. Como si iban a pelear a una guerra, llegaron a poner la primera piedra, protegidos por un contingente de soldados armados hasta los dientes, protegidos por un contingente de policías armadas hasta los dientes. También llegarán a Chalatenango con el mismo proyecto de muerte. Allí le llaman presa al cimarrón, en las aguas del río Lempa. Allí le llaman presa al cimarrón, en las aguas del río Lempa. Varios municipios serán afectados, hombres, mujeres, ancianos y niños perderán sus terrenos, sus casas, sus siembras y sus alimentos. Perderán sus terrenos, sus casas, sus siembras y sus alimentos. Bueno, ya el hermano invitado de Ali Primera, Oscar Domingos, tiene 3 CD para ustedes, que por supuesto él se presenta en lugares y donde va los vende, porque es un cantautor, luchador, pobre, y por eso siente en su alma y en su vida y en su sangre estas canciones que nos dedica. Bien, ya estamos finalizando el año, estamos ya en tiempo de Navidad, porque la humanidad siente que el nacimiento de Cristo, de Jesús, en aquel pesebre, donde entra Jesús a este mundo con 2 principios fundamentales: gloria a Dios en el cielo, pero en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. No es así nomás, pues. Cristo viene y divide ya, que en el cielo habrá paz, pero habrá gloria, pero en la tierra va a haber paz para los que luchan y los que tienen buena voluntad. Los que no luchamos y no tenemos buena voluntad, no conquistaremos la paz. Que quede claro, eso es lo que vamos a celebrar en estos días. Pero ¿qué sucede en estos días? Hoy es cuando el consumismo y el Dios del dinero va por ahí suelto y nos mete en el consumismo. Hoy, en el nacimiento de Cristo, es cuando no hay justicia. Hoy es cuando hay más muertes. Hoy es cuando el Dios del dinero, el consumismo, va por ahí. Por eso este Cristo nos trajo ese reino
de justicia, ese reino de igualdad, ese reino de libertad. Y solo teniendo estos tres valores podemos hablar de la paz que Cristo habló. Y Él dijo, la paz les dejo, la paz les doy. No como la da el mundo del dios dinero. No, el ídolo del becerro de oro que Moisés destruyó en el Sinaí es el mismo que hoy se está autodestruyendo y se está derrumbando ese capitalismo ídolo del dinero. Pero en esta Navidad, ¿cómo lo va a pasar el pueblo? Es una pregunta. Veamos la historia. Yo quiero mandar felicidades como Cristo lo manda para todos. Esa felicidad de buscar la alegría interior y que el Dios del dinero no nos quite la alegría, que no nos quite el deseo de luchar por el bien, que la sonrisa la llevemos en el corazón y aunque estemos pasando momentos difíciles, la amargura no debe de llegar a nosotros. Así que, bueno, aquí estamos terminando ya. No podemos decir hasta ahora que este año haya sido de los mejores, al contrario. Este año ha tenido graves y grandes dificultades. Más bien este año ha sido un año de amenazas. Amenazas con la minería y donde este gobierno no ha querido retroceder en esos proyectos de muerte. Este año tenemos la tristeza de decir que el gobierno se ha afianzado más a entregar al dinero, a los tratados de libre comercio, una carretera de 50 a 60 metros de ancho por 276 kilómetros por todo El Salvador. Eso llega casi a un 4% del territorio nacional si somos un país pequeñísimo. ¿Quién nos habla? Adelante. Adelante, ¿quién habla? Buenas noches, Padre Tilo. ¿Con quién hablamos? Leopoldo de León. Óigame, Padre Tilo, tuve el honor de estar con usted el sábado pasado en la comunidad de Irma Rodríguez. Adelante, sí. Sí, realmente fue un acto pues bastante bonito, recordando pues los trágicos momentos de la guerra, ¿verdad? Así es. Y bueno, yo quiero felicitarlo pues por todo lo que, bueno, primero por irnos a dar la misa, ¿verdad? Y qué mal que hayan tomado este asunto por otro lado, pues esta gente, ¿verdad? Es que es la mentalidad armada que tienen, ¿ve? En algunos lo hemos aprendido del pueblo, decimos que el perro solo sabe ladrar. El perro está contento, ¿qué hace? Ladra. ¿Tiene hambre? ¿Qué hace? Ladra. ¿Está asustado? ¿Qué hace? O sea, el perro siempre ladra. A un gobierno como el guerrerista que tenemos ahora, cualquier gesto, cualquier conmemoración, lo van a ver desde ese punto de vista. ¿Quién llegó a bombardear? ¿Quién llegó a matar a eso? ¿Quién mató a Dilma Rodríguez? Pues este sistema. Que el pueblo y sus compañeros hagan una conmemoración, a mí me parece justo, y menos esa laraca que han hecho, ¿verdad? Y que decíamos la vez pasada que el candidato a alcalde del Paisnal, ese señor es el que le metió leña al fuego. Adelante, señor de León, ¿qué más nos quiere decir? No, que solamente que pues hacerle saber al pueblo que esto comienza, pues esta gente está desesperada, ¿no? Y empiezan a meter una serie de mentiras, de terror, pues. La verdad que hay que decirle a la gente que no haga caso de eso, pues simplemente son... No, es que al contrario, yo pienso que ese tema que tocaron estos señores, nunca pensaron el avispero en que se iban a meter. Primero, han caído en descrédito. Segundo, han caído ellos mismos en la autoacusación de su guerrerismo. Y tercero, se han hecho el ridículo hablando de armas de juguete y presentando a las prensas como cosas muy serias, ¿verdad? Sí, es correcto. Y incluso hasta la prensa llegó, pues llegó la policía a ver, a cuidar y todo. Pues, ¿y cómo esta gente puede ponerse a decir esas barbaridades, no? Es que esa se llama libertad de prensa. Y el pueblo lo que quiere y exige, y debemos de defender, es la libertad de expresión. El hacer un acto como ese es libertad de expresión, el pueblo se expresa. Pero la prensa, con su libertad de engaño, quiere darle otro matiz. Es correcto. Gracias, muy amable, señor León. Me dio gusto volverlo a saludar por este medio tan popular como es Radio Maya Visión.
Bueno, amigos y hermanos, probablemente el 24 próximo, por la celebración que tenemos, quizá no estemos aquí, pero vamos a estar espiritualmente y les invitamos a celebrar auténticamente el nacimiento de Cristo, para que todos estemos contentos, alegres y definidos. Por otro lado, también queremos hacer un llamado a todas las comunidades, especialmente a las comunidades de Cercova, que la fiesta de los niños, la celebración de los niños, le pongan todo interés, porque solo una vez en la vida se es niño. Y agradecemos pues a todos los comités de todas las comunidades de Cercova, donde los padres de familia se han reunido, hicieron un ahorro durante todo el año para poder hacer esas olimpiadas con los muchachos. Y nos alegramos, y yo quiero felicitar también al equipo de Cercova que me acompaña, porque son más de 10.500 niños que les hemos hecho la fiesta y las olimpiadas de encostalados, y han peleado los hipotes ahí por ganarse el premio. Olimpiadas con las niñas de salta cuerda, y se han peleado, qué bonito. Olimpiadas de velocidad, de resistencia, son olimpiadas ahí, 500 niños jugando. Todo el mundo está cansado, solo los hipotes dicen, no, continuemos. Por eso nos vamos a despedir. Esperamos encontrarnos antes de final de año con ese himno donde el pueblo y todos lo debemos de decir de mucho corazón. Que Dios los bendiga y que el Cristo que nació en el pesebre llegue a nuestros corazones. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Buenas noches. Ahora esta noche Ali Primera invitó a don Oscar Domínguez, que empieza para ustedes con esa composición que él ha hecho para ustedes. Escuchémosla, así empezamos. Sí, quiero saludar a todas las radioescuchas de Radio Mayavisión, y es un gran satisfacción acompañar al Padre Tilo en este programa Cantemos la Historia. Vamos a cantar la historia de cuando llegaron a poner esta se llama Romperemos las cadenas, porque ya llegó, creo que es el momento de romper las cadenas. Pueblo salvadoreño, el momento ha llegado de romper esas cadenas de pobreza que vivimos. Pueblo salvadoreño, el momento es el propicio para romper esas cadenas de miseria que sufrimos. Pueblo salvadoreño, con tu voto acabaremos, con tu voto romperemos las cadenas opresoras. Pueblo salvadoreño, pero el voto hay que cuidarlo, pero el voto hay que defenderlo. Romperemos las cadenas. ¿Dónde están nuestros bancos? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde está nuestra moneda? Nuestras semillas criollas, todo se han robado, hasta nuestra fantasía. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera.
todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total, comunicación total, comunicación total, comunicación total, comunicación